¿Usted se ha dado cuenta que un celular de última generación hace lo mismo para lo que uno lo necesita, por supuesto? Hace lo mismo que un celular de no tan última generación, pero vale como 5 veces más. Y así muchas cosas. Entonces, eso de usted no sabe quién soy yo, pierde mucho sentido. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí entienden? Por acá no, dice. Vea, Carlos dice que sí, Natalia dice que no. ¿A quién le creo? ¿Sí escuchan? Carlitos, Natalia, más o menos. No voy a hacer un problema de otorrinolaringología. Quitémosle un poco de efectos, ¿no? Que se escuche la voz más seca encima con los virus a bordo es complicado. Así que hermanos, tú debes saber quién eres. Y cuando tú tienes la claridad de saber quién eres, vas a saber el puesto que tienes, el lugar que ocupas, la labor a que has sido llamado. Porque si no vas a estar metiéndote en cosas que a ti no te han llamado. Vas a estar abriendo la boca en el tiempo en cuando Dios dice guarda silencio. Y vas a guardar silencio cuando Dios dice habla. ¿Cuál es el problema? El problema es que no son todos los que están ni están todos los que son. Decirse cristiano es la cosa absolutamente más fácil. Pero lo importante del cristiano es que él sepa quién es. Yo no convenzo a nadie, o sea, no me sirve absolutamente de nada convencer a alguien de que yo soy cristiano si yo no sé quién soy. Ahora, maluco, hombre, no hay como quitarle ese efecto maluco que tiene. Ese pobre si le toca duro, vea. ¿No? Toca duro. Entonces, para hablar de esto, vamos a la palabra, Romanos capítulo 8. Quiero que preste mucha atención, hermano, porque yo en toda esta palabra, en todo lo que el Señor nos ha estado hablando durante todo este tiempo, imagínense que escuchaba los mensajes de los miércoles hablando sobre la rebeldía. Hablaron algunos miércoles, ¿no? Sobre la rebeldía, temas muy interesantes. Y fíjese una cosa, el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida, ¿por qué dice? Por su incredulidad. Dice, quedaron tendidos en el desierto. Pero la Biblia nos menciona a unos personajes que no quedaron tendidos en el desierto, sino que descendieron vivos al Seol. ¿Cierto? A ellos no podemos decir que quedaron tendidos en el desierto. Qué maluco que está esto. Por lo menos yo me escucho mal y no me entiendo. No hay como quitarle un poco de bajo, no hay como quitarle algún efecto, no hay cómo hacerlo. Está ahí. Natalia, ¿se oye? Más o menos, dice Natalia. Entonces va a tocar hacerse por acá, Natalia. Ahorita que termine, pues que le dé la información, porque si no. Ellos no, no quedaron tendidos en el desierto.
descendieron vivos al Seol. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La rebeldía. Ellos no entendieron que Moisés era el líder escogido por Dios, gústeles a ellos o no les guste. No lo entendieron, quisieron incluso competir. Coré, Datam, Abiram. Quisieron ponerse hombro a hombro en función con Moisés, pero no había cómo. ¿A quién respaldó finalmente? A Moisés. Sino que es lo que me preocupa, que estos no quedaron tendidos en el desierto. Estos descendieron vivos al Seol. Yo alguna vez le conté, hace años ya, cuando yo estudiaba este pasaje, el Señor me dijo, esto sigue pasando en este tiempo. Yo le dije, Señor, yo no he tenido noticias de que en algún lugar se haya abierto la tierra y se haya tragado a algunos. Así como, parecido a como lo menciona la Biblia, el Señor me dijo que sí, sino que ya no hay eso. Pero hay algunos que ya han sido juzgados, enjuiciados por Dios, y sus almas ya están en el Seol. Aunque sus cuerpos, dices, todavía siguen en la iglesia. Pero sus almas ya están en el Seol. Porque dice que descendieron vivos al Seol, ¿no? Tiene que haber sido terrible eso. El resto es la incredulidad. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? No permite que entres a la tierra prometida. Eso es lo que hace la incredulidad. Pero la rebeldía te lleva al infierno. ¿Dónde está el problema en todo esto? Es no saber quiénes somos. Nosotros todos somos cristianos y que somos iguales a los ojos de Dios. Sí, correcto, estamos totalmente de acuerdo. Pero en el organigrama de Dios, y Dios es un Dios de orden, ay Dios bendito, Dios distribuyó funciones. Por eso en una empresa el que sirve tintos es igual que el gerente, en que son seres humanos y están trabajando en función de una empresa. Pero la función del gerente es una función muy diferente a la del o de la que hace el aseo o la que sirve los tintos. Y existe una jerarquía que tiene que respetarse. ¿Cuál es el problema? Cristiano, debes saber quién eres. Debes saber quién eres. Y eso es algo supremamente importante dentro de lo que Dios ha establecido como un orden. Porque aquí no es como alguna vez dijo un cristiano, hablando de la congregación a la que asistía, le dije, ¿y quién está pastoreando allá? No, allá no, allá mandamos todos, dijo. Bueno, ¿en qué terminó? Terminó en nada porque se acabó, porque así no funciona Dios. ¿Cuál es el problema? Que el cristiano no sabe de quién es. No sabe. Romanos capítulo 8, leamos desde el versículo 7. Siempre me gusta cuando preparo un mensaje revisar en otras versiones. Hay una versión en la que yo tuve más claridad y se me olvidó traerla, iba a traerla hoy. Es la nueva, la Biblia de las Américas es una versión muy buena, ¿no? Pero ahora ha salido otra que se llama la Nueva Biblia de las Américas, que está muy interesante.
La iba a traer para leerles, pero se me olvidó. Los años no pasan en vano. Romanos capítulo 8, entonces le voy a leer aquí. Aquí tengo la nueva traducción viviente. La voy a utilizar en algunos momentos, pero saqué algunas citas de la Nueva Biblia de las Américas. Romanos capítulo 8 dice, versículo 7, pues la intención de la carne es, ¿qué es? Enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mire qué tremendo esto, no puede. Quiere sujetarse, pero no puede. Aquí dice la intención de la carne, a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Dice, pues la naturaleza pecaminosa, dice aquí. Que de pronto le da más claridad a algunos, ¿no? Aquí dice la intención de la carne, acá dice la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Y jamás lo hará, sino que acá nos da la claridad. ¿Por qué porque no puede? La carne no puede sujetarse a Dios, no puede. Por eso esta carne va a ser consumida y nos será dado un nuevo cuerpo. Sí, bueno. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, ¿no es cierto? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Simple. Por eso le digo, este es simple. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, mire lo que estoy diciendo, ¿no? Aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. ¿Mediante qué? Mediante su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Bien, que el Señor añada bendición a su palabra. Yo podría preguntarte, ¿qué te hace a ti diferente? ¿Qué te distingue a ti de las otras personas? ¿Ya? Y no me voy a decir es que yo soy más blanco, yo soy mordoré, yo soy verde, biche, moreteado, yo soy más alto, yo soy más bajo, yo tengo plata. No. ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué te distingue de los demás? Porque hay una cosa aquí, te lo voy a hacer más claro. ¿Qué te distingue a ti de las personas de los versículos 7 y 8? ¿Cuáles son las personas de los versículos 7 y 8? Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne, o sea, ¿qué te diferencia a ti de los que viven según la carne? ¿Cómo? El Espíritu, dice, es una respuesta perfecta, tiene 10, pero la cuestión es, ¿sí pasa eso en tu vida? ¿Ah? ¿Sí pasa eso en tu vida? Así que los que viven, porque le estoy diciendo, ¿qué te distingue de las personas de las que habla los versículos 7 y 8? Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque viven según la carne. Los chismosos viven según la carne. Los avaros viven según la carne.
Los mentirosos viven según la carne. Póngale todo lo demás, ¿no? Porque aquí vemos que entre los versículos 7 y 8 se representan dos grandes grupos de seres humanos con los que Pablo está tratando aquí. Los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. ¿Dónde estás tú? En pleno centro. Ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Pleno centro no sirve. El problema aquí es que no sirve. En la política dice que hay centro, pero no sé. Pero aquí no sirve. Aquí no sirve, yo no estoy en la mitad. Yo no soy ni de los que viven del Espíritu ni de los que viven según la carne. A veces como carne, a veces como pescado. No sirve. Todos los versículos 7 y 8 describen cómo somos, siendo simples humanos, lo que él llama vivir según la carne. O como dice el versículo 7, teniendo la intención de la carne. Y lo que dice Pablo que nos caracteriza cuando estamos en la carne. ¿Qué nos caracteriza cuando estamos en la carne? Claro, somos enemigos de Dios. Y no nos sujetamos a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos. Porque vivimos según la intención de la carne. ¿Cierto? ¿Qué te impide a ti perdonar? Vives según la intención de la carne. Pero es que no puedo. Eso es lo que está diciendo aquí clarito, pues hombre. Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y por qué no se sujeta? Porque no puede. No puede. Es que yo quiero, pero no puedo. Exactamente. Entonces, dos grupos. Mira, dos grupos. Los que viven conforme a la intención de la carne o según la carne, y los que viven según el Espíritu o conforme al Espíritu. Por eso le digo que los versículos 7 y 8 describen cómo somos siendo simples humanos, cómo significa, qué es lo que significa vivir según la carne o teniendo la intención de la carne, y lo que dice Pablo que nos caracteriza cuando estamos en la carne o cuando tenemos la mente puesta en la carne son tres cosas. O una cosa, porque dice una cosa, pero dicha de tres maneras. Dice que somos enemigos de Dios, insubordinados a Dios. ¿Qué significa ser insubordinados? Somos rebeldes a Dios. Por supuesto, un enemigo de Dios tiene que ser un rebelde contra Dios. Eso lo dice el versículo 7, ¿no? Segundo dice el versículo 7, pero en la parte B dice que no podemos someternos a la ley de Dios. No podemos. Aunque Dios dice que eso tenemos que hacer, no podemos, no nace. Dice, es que a mí no me nace. No me nace, es que no puedo. Fíjese, no podemos someternos a la ley de Dios. Eso es cuán profunda es nuestra corrupción y nuestra rebelión. No podemos. No podemos. No podemos someternos a la ley de Dios. Hombre, pero Dios, ¿cuántas veces te ha dicho? Pero no sé, no puedo. Es que no creo que sea así. Rebelión. Y tercero, nos dice el versículo 8, no podemos agradar a Dios. Entonces podemos venir aquí, servirle, podemos venir aquí, levantar manos, podemos venir aquí, hacer muchas cosas, pero nada de eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios, porque somos desobedientes a Dios, porque vivimos conforme a la intención de la carne, vivimos según la carne. Entonces, esa es nuestra condición y nuestro aprieto y nuestra identidad cuando estamos en la carne, cuando somos simplemente humanos. Esa es nuestra condición. Y por más que diga el que pasa por allá, no, yo no soy cristiano, pero no, yo soy un hijo de Dios. Por eso le digo que la mayoría de cristianos no saben de quién son. Por eso hacen las cosas como ellos quieren.
Entonces, ¿qué hay de diferente en ti, hermano? ¿Qué hay de diferente en ti? Ahora, al comienzo del versículo 9, la cuestión es eso, ¿qué es lo que te hace a ti diferente? Porque tiene que haber algo en ti que te haga diferente del resto. ¿Qué te hace a ti diferente? Y el verso comienza diciendo, sin embargo vosotros, bueno, entonces usted piense por fe que ya le está hablando a usted. Primero habló de la chusma, ¿no? Chusma, chusma. Ay, es que son malos esos. Entonces dice, sin embargo vosotros, así que hay un grupo de personas que es diferente de aquellos que están descritas en los versículos 7 y 8. Estas personas, sin embargo vosotros, estas personas son los verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Hay pocos verdaderos cristianos. Qué compañía tan maluca que tenemos aquí. ¿No hay verdaderos cristianos? No hay, ¿no? Qué bárbaro. Por aquí. Por acá. Por acá. Apaguen y vámonos, como dice. Verdaderos cristianos. Entonces aquí aprendemos lo que significa ser un verdadero cristiano y qué diferencia es ser un cristiano así. Ojalá el mundo conociera lo que este pasaje declara. Así que si te preguntas qué es un cristiano, escucha atentamente la palabra de Dios. No, es que yo hice la oración de fe, compré Biblia, yo vengo aquí y no, pues, no es la familia en la que creciste. Es que yo soy cristiano desde pequeño. No es la familia en la que creciste. No se trata de si fuiste bautizado o yo hasta confirmado fui. Bien. Dice usted, ¿no es cierto? No se trata de si has ido a colegios cristianos, no es sobre a qué iglesia o a qué denominación perteneces. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que te hace diferente si eres cristiano según lo que Pablo describe aquí? Porque Pablo está describiendo algo muy claro. Primero que está hablando de dos grupos, ¿no es cierto? Los que son enemigos de Dios, son rebeldes y que no pueden agradar a Dios. Y lo tremendo es que dice, los del mundo, no, los hay también aquí. Porque al final los del mundo, eso sí, como dice el refrán, bobos y mama. Pero el problema es cuando eso se da aquí. Por eso Pablo cuando escribe la carta a los romanos, le está hablando. Y él lo hace con todo el afecto, le dice, sin embargo vosotros. Así que si te preguntas qué es un cristiano, escucha atentamente la palabra de Dios. ¿Cómo somos los cristianos diferentes? Porque aquí menciona algo que nosotros somos diferentes de las personas que mencionan los versículos 7 y 8 en muchas cosas, pero en una somos similares. Y si solamente tomamos los versículos del 9 al 11, Pablo describe 5 formas en las que no eres como el resto del mundo. ¿Cuál es el resto del mundo? Aquellos que están en la carne. ¿Cierto? Esos son aquellos que están en la carne. Entonces uno dice, el mundo, allá, no de esas puertas hacia allá. Pero la pregunta, ¿aquí hay personas que están en la carne todavía? Amén, dicen. ¿Cuántos dicen amén? Creo que tenemos que ser honestos, ¿no es cierto? Por eso, Pablo describe 5 formas en las que no eres como el resto del mundo y una manera en la que eres como el resto del mundo. Y vamos a ver estas una a la vez para que tú, hermano, aprendas aquí quién eres y de quién eres, porque es importante que sepas eso. ¿Quién eres y de quién eres? Y estás a punto de escuchar verdades asombrosas acerca de ti mismo, que es lo que Dios está queriendo que su pueblo entienda en este tiempo final.
Porque pensemos que venga Jesús y diga, bueno, vengan a mí los cristianos. Y, y empiece. Porque en ese momento tiene que haber una convicción. No es que seré, no seré, seré yo, Señor. Tiene que haber una claridad para ir en pos de Él, porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahora, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, dice el Señor. Así que esto no va a ser una cuestión de que yo me voy ahí como quien no quiere la cosa y que me meto aquí y que nada. Pero primero dice, mis ovejas escuchan mi voz, que es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Porque si nadie puede decir, sí, yo soy cristiano, entonces escuche bien el mensaje, hermano. Sino, ¿qué está haciendo en su vida? Yo puedo entender y yo puedo confesar delante de todo. A mí me falta muchas cosas para decir esto. Porque yo no estoy diciendo que perfecto, yo soy perfecto, no, Señor. Yo soy necesitado de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Yo me siento necesitado de Dios. Yo puedo bajar mi cabeza y decirle, sí, Señor, yo he pecado. Pero hay algunos que no lo hacen, se mantienen en eso. Y mira, aprende aquí quién eres y de quién eres. Y vas a escuchar unas verdades acerca de ti mismo. Pídele a Dios que te ayude a sentir la maravilla de todo esto que vas a escuchar hoy para que tu vida la refleje cada vez más. Entiende, no puedes seguir así como vas porque no vas a ir no, si vas a ir a algún lado. Porque cuando escuchas la palabra y no la aceptas, estás en el mismo punto de Coré, de Datán y Abirán. Estás rebelde contra la palabra. ¿Por qué no se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol los filisteos? O los amorreos. O los ¿cuáles eran los otros? Todos los feos, decía alguien, ¿no? Pero sí fue con Coré, Datán y Abirán. Porque Coré, Datán y Abirán eran considerados parte del pueblo de Dios. Entonces como que Dios le había dicho, estos otros no pueden obedecerme, no pueden. Pero ustedes que sí pueden, no lo hacen. ¿Sí ven lo complicado, no? ¿Qué es esto? Entonces tú, que aún no eres cristiano, hablemos a los que no son cristianos, escucha con atención y puede que llegues a hacerlo. Porque estas cosas que estoy a punto de describirles, hermanos, tienen que hacerse verdad para nosotros por fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra, como dice Romanos. Entonces yo sinceramente oro. Fue un conflicto el preparar este mensaje. Creo que como 3 veces dije, no, este no, no, no. Y el Señor decía, sí, sí, sí. Entonces yo le dije, Señor, pues yo te pido que, que tú lo lleves con mansedumbre, con razón, con libertad, para que los que no sean cristianos puedan llegar a Cristo por medio de su palabra. Y los que dicen que son cristianos, entiendan de quién son y qué son. Amén. Entonces, primero, yo les dije 5 cosas que te van a enseñar quién eres y de quién eres. 5 cosas que te van a diferenciar de los que caminan conforme a su carne, pero hay una cosa que te va a hacer igual a ellos. Entonces, la primera cosa que te hace diferente, y escúchelo bien, es que el Espíritu de Dios habita en ti. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios habita en ti. Entonces ustedes cristianos son diferentes porque el Espíritu de Dios, dice la palabra, habita en ustedes. Mira justo en medio del versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? A ver, Romanos 8:9, ¿no?
Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿En cuántos de ustedes vive el Espíritu de Dios? Bueno, esto ya está mejorando, ¿no? Pero que no vaya a ser como... No. Entonces, y hay una razón por la que empiezo ahí, en medio. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Esta es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cristiano habita el Espíritu de Dios. ¿Sí lo siente? ¿Qué siente? ¡Ay, me hace cosquillitas! No, ¿qué siente? ¿Qué siente que el Espíritu de Dios habita en usted? ¿Qué siente? Parece tótem. ¿Qué siente? Esa es la diferencia. No es simplemente un asunto de ideas diferentes, es que él tiene una... No, esto no es cuestión de ideas. Esto no es cuestión de creencias. Es cuestión de convicciones. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Que en el cristiano el Espíritu de Dios mora en él. Mora en él. Es la mismísima presencia del Espíritu de Dios morando en nosotros. Oiga bien, habitando en nosotros, o como dice aquí, viviendo en nosotros. No es que esté de visita, está viviendo en nosotros. Y la palabra mora o habita es importante porque es más que estar allí, porque tú podrías tranquilamente estar en una parada de buses o subido en un carro o en una tienda, pero morar viene de la frase que es ocupar una casa, ¿no? ¿Dónde moras? Entonces usted está parado en el paradero de buses, aquí moro. No, ahí no mora usted. Ahí está parado usted temporalmente. Pero ¿dónde mora usted? ¿Dónde habita usted? ¿Dónde vive usted? Yo vivo por mi casa. Ni siquiera vives por tu casa, vives en tu casa. ¿Cierto? Vives en tu casa. Por eso es una palabra interesante. Es más que estar allí. Por lo tanto, la implicación es que el Espíritu de Dios no está presente en ti como si fueras tú simplemente una parada temporal. Es como que le preguntaran al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿dónde moras? Y que dijera el Espíritu Santo que está dentro de ti, yo estoy aquí hasta que pase el bus. Entonces no está morando, hizo una parada ahí. ¿Sí me entienden, no? Miren la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo ha tomado residencia en ti. Ahí es donde Él vive, este es su hogar. ¿Qué implica eso? Implica cercanía, implica familiaridad, implica influencia. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando una persona, digamos entre comillas, extraña, llega por alguna circunstancia a vivir en su casa, hay muchas cosas que cambian en su casa? ¿Ah? Porque tiene que adaptarse en muchas cosas a la forma de ser de la persona que llegó a vivir ahí. Ya el baño le toca compartirlo. Ya usted sirve huevos fritos para todo y a mí no me gusta el huevo frito. A mí me gusta revolvido. Ya hay muchas cosas que empiezan, ¿no? Y empieza usted a hablar, a relacionarse con esa persona y empieza a haber una familiaridad, una cercanía, porque esa persona está viviendo ahí con usted. Entonces hay un cambio. Entonces la implicación es cercanía, familiaridad, influencia. Y si alguien hace de tu casa su hogar, Él va a estar mucho más cerca de ti. Así que si tú dices que el Espíritu Santo está en ti, Él está mucho más cerca de ti. Amén. Entonces, ¿por qué no lo oyes? Si está más cerca. ¿Por qué no lo oyes? Se va a hacer familiar contigo y tú con Él. Entonces es fácil llegar a tu lugar secreto y decirle al Espíritu Santo,
porque Él te va a ayudar a orar, porque hay cercanía, Él está ahí. ¿Sí? Pero si tú te vas a tu lugar secreto, ese Espíritu Santo, ven sobre mí, quiero orar, estás en la olla. Porque yo entiendo que para el cristiano el Espíritu Santo está en él. Amén. Está en él. Es que yo invoco al Espíritu Santo para poder orar llevado. El Espíritu Santo está en usted. Pues eso es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Así que si alguien hace de tu casa su hogar, estará mucho más cerca de ti, se hará familiar contigo, tú con él, tendrá una influencia en ti y en la manera en que vives. Tendrá una influencia en ti y en la manera que vives. Entonces ahí viene, como ya está viviendo otra persona en tu casa, dice, verá, dejarán limpio ese baño. Ya sabe que hay otra persona aquí viviendo. No vayan a dejar los interiores colgados. ¿No? Y entonces ya viene la persona, empieza a coger y coge los interiores, los guarda, los cuelga en otro lado y los guarda de tal manera que el baño está impecable. Hay una influencia que ejerce la persona que está ahí viviendo. ¿Cierto? Con la diferencia es que en el mundo puede que haya una influencia positiva o una influencia negativa. Con el Espíritu Santo siempre será una influencia positiva. Siempre va a ser una influencia positiva. Conoce esto de ti, hermano. El Espíritu de Dios habita, o sea, hace su hogar en ti. No te visita, hace su hogar en ti. ¿Sí oíste? Por eso al principio te dije, creo que nosotros necesitamos saber de quién somos, qué somos. Nosotros no somos cristianos porque asistimos a una iglesia cristiana y porque compramos una Biblia y venimos a un culto. El venir a este lugar no te hace cristiano. Por eso siempre hemos repetido, una persona que va a un establo no se vuelve caballo. Amén. Entonces, ¿qué hace que la persona que está en una iglesia sea cristiana? Que el Espíritu Santo more en ella. ¿Cierto? More en ella, habite en ella, viva en ella. Así que, si no te estás volviendo muy familiar con Él y teniendo comunión con Él y siendo influenciado por Él, algo está profundamente mal en tu vida. Algo está mal. Si sigues siendo altivo, si sigues siendo prepotente, si sigues siendo orgulloso, algo está mal en tu vida porque se supone que tienes dentro de ti alguien que te va a influenciar a la humildad. ¿Sí está entendiendo eso? ¿Sí hay cristianos aquí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que no lo tengo? Esa puede ser. Y si no lo tienes, no eres cristiano. Pero si lo tienes y no se ve esa influencia en tu vida, ¿qué es lo que pasa? Lo estás resistiendo. Lo estás resistiendo. Lo estás contristando. Porque Él te está diciendo lo que debes hacer, pero tú no lo haces. Y eso en el caso de que lo tengas. ¿Cierto? No le estás haciendo caso. ¿Qué mejor regalo? Usted que espera el regalo de Navidad o de su cumpleaños, ¿qué mejor regalo podría darte el Cristo resucitado que el Espíritu de Dios esté habitando en ti? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces Pablo describe esta primera característica distintiva sobre los cristianos de otras dos maneras. Dice más adelante en el versículo 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y ahí viene, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pues si en verdad usted es cristiano y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, entonces ustedes ya no están en la carne. Están en el Espíritu. Y luego al principio del versículo 10 dice, y si Cristo está en ustedes, ¿así dice o no dice? Los que están siguiendo ahí en la palabra.
Y si Cristo está en ustedes, así que lo primero que distingue a un cristiano de aquellos que están en la carne es que somos personas habitadas. Hay alguien viviendo en nosotros. ¿Sí entiende? Hay alguien viviendo en nosotros. ¿Por qué entonces a usted le asusta la oscuridad? ¿Por qué usted todavía cree en el Padre sin cabeza? En la viuda, en la tuturumama, en la tuya que es de Cabuya, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que hay alguien dentro de usted, poderoso, que lo habita. No está de visita, lo está habitando. Y tiene que estarlo influenciando. Y usted debe tener comunión con él. ¿Qué dijo Jesús? Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que hay una relación de comunión, hay una interrelación. ¿Sí la ha tenido usted? Así que lo primero que distingue a un cristiano de aquellos que están en la carne es que somos personas habitadas, habitadas. Y lo dice de tres maneras. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Segundo dice, vosotros tenéis el Espíritu de Cristo. Y si Cristo está en ustedes, el versículo 10. Y si Cristo está en ustedes. Mire que esto es una belleza porque hay un cambio de nombre, ¿no? Habla del Espíritu de Dios, habla del Espíritu de Cristo y habla de Cristo. Lo habla refiriéndose esencialmente a la misma presencia. Porque el Espíritu es igualmente el Espíritu de Dios el Padre y el Espíritu de Dios el Hijo. Y el Espíritu comunica tanto de Cristo, ya, porque el Espíritu Santo, como le hemos dicho, ya durante algunos cultos, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, habla de Cristo. Y si el Espíritu Santo está habitando en ti, el Espíritu Santo está habitando en mí, es adecuado decir que Cristo mismo está en ti. Amén. Alguien dijo, en Hechos dicen, creo que Pablo fue el que dijo, como dijo Jesús, es más bienaventurado. ¿Qué dijo? Es más bienaventurado dar que recibir. Y usted busque en los evangelios, ¿cuándo Jesús dijo eso? No lo va a encontrar. Búsquelo, hágase ese esfuercito. Búsquelo. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero sin embargo, en Hechos, no me acuerdo si es Pablo o Pedro, dijo, como dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. Pero era el Espíritu Santo recordando las palabras de Jesús, que no fueron escritas ahí, pero las dijo Jesús y quedaron escritas. Amén. Por eso es esa relación tan tremenda que tiene que darse en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo nos va a auxiliar, el Espíritu Santo va a poner la palabra, ya va a poner lo que nosotros necesitamos en ciertos momentos especiales de nuestra vida. Lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo comunica tanto de Cristo que es adecuado decir que Cristo mismo está presente en nosotros. Y escucha cómo lo dijo Jesús mientras aún estaba en la tierra. En Juan 14, mira lo que dijo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No dijo os dará un consolador, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso, la habitación en su vida no es que usted le rentó un espacio a Jesús en su ser. Porque entonces el Espíritu Santo viene siendo un inquilino. Y si el Espíritu Santo en su vida es un inquilino, en cualquier momento usted coge y lo saca. Pero entienda lo que dijo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Claro. Por eso no puede el mundo agradar a Dios, porque no puede tener el Espíritu Santo. ¿Sí entiende? A quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros, dice. ¿Por qué? Porque está habitando en nosotros. Está habitando.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, dijo. ¿Y cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Mire lo que está diciendo aquí. En el versículo 16, dice, le estoy hablando de Juan 14, ¿no? Juan 14, 16. En el versículo 16, dice, hablando del Padre, os dará otro consolador. ¿Cómo le llama ese otro consolador? El Espíritu de verdad. Entonces sugiere en el versículo 17 que este Espíritu es uno con él mismo. Él permanece con vosotros y está en vosotros, dice. En otras palabras, ¿qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Yo estoy con ustedes ahora. Y eso nos está diciendo Jesús a nosotros. Yo estoy con ustedes ahora. No, pero Señor, tú te fuiste. Yo estoy con ustedes ahora. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu que está en ustedes. ¿Sí entiende, hermano? Yo estoy con ustedes ahora. Pero le estaba diciendo a los discípulos eso. Yo estoy con ustedes ahora. Sí, te vemos aquí, Señor. Qué lindo que estés aquí. Pero le dice, yo estaré en ustedes luego que regrese a mi Padre y envíe al Espíritu de verdad. Entonces nosotros somos beneficiarios de eso. Jesús físicamente, como hace 2000 años, no está con nosotros, pero sí está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces en el versículo 18 de Juan, que estamos mirando aquí, Juan 14, él habla explícitamente de sí mismo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero si él se iba y dice, ¿cómo es esto? Por el Espíritu Santo. Por eso habla aquí indistintamente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y Cristo. Y habla del mismo, porque Dios es uno. Amén. Bueno. Así que para Jesús y Pablo, el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, es uno con el Espíritu de Cristo y comunica tanto de Cristo que Pablo y Jesús dicen, cuando Él está presente en ti, Cristo está presente en ti. ¿Está el Espíritu Santo en ti? Entonces Cristo está en ti. Amén. Amén. ¿Sí entiende? Eso debe entenderlo. Eso debe entenderlo, claro. Hay tesoros aquí para ti. Entonces, date tiempo para meditar en estas cosas, deleitarte en ellas. Nunca estás sin Cristo, nunca estás lejos de Cristo, nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Y por eso Pablo le habla como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo o Cristo. El Espíritu de Dios está en ti, nunca estás sin Cristo, nunca estás lejos de Cristo, Él nunca está distante. Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora sabemos cuán cerca Él en verdad promete estar. ¿Cómo? Dentro de nosotros, hermano. Dentro de nosotros. ¿Cuánto aman a Cristo? Ahí lo tienen en usted. Ahí lo tienen. Y tanto que lo aman como lo honran, está en usted. Si ha cambiado ese nuevo habitante que está, si ha cambiado, se ha influenciado en su vida o no. ¿Ya dejó de colgar los interiores en el baño? ¿Ya tendió la cama? ¿Ya barre? ¿Ya mantiene aseada su casa? Porque ahora tiene alguien más que está viviendo ahí. Y ese tiene buenas costumbres. Amén. ¿Y se ha influenciado en su vida? Me hablaba el Señor, y ese era el tema que se supone que yo estaba preparando, sobre que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿No? Porque, por ejemplo, el Espíritu está dentro de usted. ¿Y cómo está el Espíritu en este momento? Está pendiente. Y el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que está en usted y está pendiente del mensaje, le dice a su espíritu, ¿no? Y se gozan los dos. Y hay otro que está. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? Pobre. Sí, pobre diablo. Pobre.
¿Por qué? Porque el espíritu, dice que el espíritu nuestro a la verdad está dispuesto, dice. Pero la carne, ¿qué pasa? ¿Y por qué la carne es débil? Porque la carne no puede obedecer a Dios, no puede. No puede. Entonces la carne dice, te sientas aquí a escuchar el culto y la carne te dice, arrurru mi nene, arrurru mi amor, duérmete pedazo. Ah. Y quedas en el hombro de la hermana. Y la hermana sí, hágalo con toda confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué influencia tiene el Espíritu Santo que está en ti? ¿Cómo ha influenciado? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando en su palabra? ¿Estás orando? ¿Estás haciéndolo? ¿Anhelas venir a un culto, a un discipulado? ¿Sí? Es que lo que pasa es que yo a mí no me gusta mucho. Ah, bueno, la intención de la carne es enemistad contra Dios. Mire qué tremendo esto. Y no puede agradar a Dios, no puede agradar a Dios. Porque ¿qué tiene de malo un discipulado? ¿Qué tiene de malo? De pronto el discipulador, pues, esperemos que el discipulador lo use el Señor y lo use. Amén. Entonces, ¿qué tiene de malo? Esa es la primera cosa que te hace diferente. El Espíritu de Dios habita en ti. Tú tienes el Espíritu de Cristo. Cristo está en ti. Amén. Segunda cosa. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Cuál? El Espíritu habita en ti. Y al decir que el Espíritu habita en ti está Cristo, que también es el Espíritu de Dios. Está en ti. Porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Dices, está en ti. Está en ti. Segunda cosa que te hace diferente, estás bajo la influencia del Espíritu. Mira la segunda parte del versículo 9. Están en el Espíritu. Nótese esto cuidadosamente. No dice que el Espíritu está en ustedes, sino que dice, ustedes están en el Espíritu. ¿Cierto? Que es diferente. Es diferente. Y esto es lo que te distingue de aquellos que están en la carne. El versículo 9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Mire cómo dice, ustedes no están en la carne, sino que el Espíritu está en ustedes. No dice, no. Dice, ustedes no están en la carne, sino están en el Espíritu. O sea, nosotros somos los que estamos en el Espíritu. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es bueno aclararlo, porque cuando yo le digo que usted tiene ahí un cuartico más aquí en la casa que está en su corazón, y le dijo, no, Espíritu Santo, ven a vivir aquí, y le abrió un cuartico al Espíritu Santo, y entra Espíritu Santo, doble las alas, métalas por ahí. ¿Sí? No funciona, somos nosotros los que estamos en el Espíritu. Entonces el Señor quiere aclarar eso. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Significa, o sea, no es tremendo. Mire, entonces yo a veces les pongo figuras para que ustedes entiendan, pero entonces después hay que corregirlas un poco. Entonces, usted abrió su casa y le dijo, Espíritu Santo, ven. ¿No? Entonces, tengo una persona más viviendo aquí. Entonces eso es como para que entienda, ¿no? Que Él va a morar, que va a habitar. Pero ¿qué significa estar en el Espíritu? Significa que estás bajo la influencia del Espíritu, bajo el poder del Espíritu. Quiere decir que tu casa ya no es tu casa. Ahora es la casa del Espíritu Santo. Y así lo dice, ¿no? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Ya no es tu templo. O sea que ya el prepotente, el orgulloso, el altivo, el cascarrabias, el jetón, ya no funciona ahí. Aquí no es, ya Espíritu Santo puede venir a cenar. Hoy nos demoramos un poquito, pero aguante, pues.
No, Él se ha convertido en el Señor. ¿Sí me entiendes? O sea que no es el Espíritu Santo en nosotros, sino nosotros en el Espíritu Santo. ¿Sí entienden eso? Amén. Ese es el problema de muchos cristianos, que entonces siguen viviendo como quieren. A ver, Espíritu Santo, usted no se meta. Usted no se meta, Espíritu Santo. Ya, suficiente con tenerlo aquí viviendo. Pero usted en esto sí no se meta. No, Señor. No es así. Tú estás bajo la influencia del Espíritu, bajo el poder del Espíritu. Significa que el Espíritu Santo es la influencia decisiva en tu vida. Es el Espíritu Santo el que va a prender la luz para mostrar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, aunque no te va a obligar. Esa es la grandeza de nuestro amado Dios, que tiene todo el poder para obligarnos, pero no nos obliga. Él está guiando a su pueblo, porque dice, mi pueblo se entregará a mí voluntariamente. Entonces, fíjate, el Espíritu Santo tiene que ser la influencia decisiva en tu vida, y no digo que es la única influencia, porque Él tiene enemigos y competidores. Ay, hermano, el Espíritu Santo te dice, perdona, ¿no? Pero vas por allá, por fuera, y hablas con alguien y dice, ¿cómo vas a perdonar? ¿Cómo? Mira lo que te hizo. ¿Cómo vas a perdonar? No, no. Es que si perdonas, no me vuelvas a hablar. Tiene competición. El Espíritu Santo tiene competencia. Él tiene enemigos y competidores. Pero estar en el Espíritu es haber pasado del poder de las tinieblas al poder de Dios. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, ¿qué es lo que pasa? Tú no vas a escuchar lo que dicen afuera. Porque tienen alguien que es sustancial, profunda y totalmente más influencia en tu vida que cualquier otra cosa. ¿Sí entiende? Porque no es el Espíritu Santo en nosotros, sino nosotros en el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo inquilino de nuestra vida, nosotros somos los que vamos a vivir en el Espíritu Santo. ¿Sí entiende esto? A mí me pareció bonito esto. ¿Si hay cristianos aquí? Qué bueno. Mire que hay veces que nosotros no conocemos las cosas, entonces nos hacen vivir en esa ignorancia, por supuesto, y nos hacen vivir mal. Pero cuando el Señor empieza a mostrarnos las cosas, dice, claro, claro, eso es lo que pasa. Tenemos un concepto equivocado, el Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Entonces el Espíritu Santo, ¿por qué no vienes a mí, que yo soy la plenitud? ¿Sí? Ahora, estar en el Espíritu es haber pasado del poder de las tinieblas al poder de Dios, como lo dice Hechos 26. Fundamento esto principalmente en el paralelo de estar en la carne y lo que Pablo dice de ello en Romanos 8, versículos 7 y 8. Estar en la carne es estar esclavizados a la carne. Amén. Eso es estar en la carne. Es estar esclavizados a la carne. Es estar bajo dominio y cautividad de la carne, por lo que no podemos someternos a la ley de Dios y no podemos agradar a Dios. ¿Por qué no podemos agradar? Porque estamos esclavizados. Estamos esclavizados. No podemos agradar. Estamos esclavizados. Ahora él dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Así que entiendo que quiere decir que el Espíritu ha roto el dominio de la carne y ahora tienes tú aparentemente las riendas de tu vida, pero está el Espíritu Santo para decirte cómo es que tú debes vivir tu vida. ¿Se acuerda cuando resucitó a Lázaro? Entonces sale Lázaro, que yo no sé cómo, ya le digo, no entiendo cómo, porque antes los envolvían como tamal, ¿no? Y no sé cómo aparece Lázaro. ¿Y qué es lo que dice? Desátenlo y déjenlo ir. Eso es lo que dice, qué bendito Dios que tenemos, ¿no? Porque Él está ahí. O sea, tú decides si quieres vivir bajo la influencia del Espíritu. Tú decides. Tú lo decides. Pero Él está ahí.
mira a ver qué es lo que quieres hacer. Entonces, entiendo que quiere decir que el Espíritu ha roto el dominio de la carne, ahora tiene las riendas de tu vida, estás en sus manos, no en las manos de la carne. Estás en tus manos, no en las manos de la carne. Entonces, para conectar estas primeras dos distinciones, ¿cuáles son las primeras dos distinciones? ¿Cuál era la número uno? El Espíritu. ¿Y la segunda? Estás bajo la influencia. Entonces, para conectar estas dos primeras distinciones sobre, sobre ser un cristiano, podemos ver otro tesoro ahí. Pablo las conecta en Romanos 8:9. ¿Qué dice? Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. En otras palabras, el Espíritu nos libera y toma dominio sobre nosotros desde dentro de nosotros. ¿Cierto? Desde dentro de nosotros. Si Él habita en ti, tú estás en Él, bajo su influencia y bajo su poder decisivo. Y eso es valioso porque nos llama a pensar toda la transformación interna que nos hace libres para servir a Cristo. Ahí solamente. Por eso dijo Pedro, cuando le dijo Jesús, ¿sabes, Pedro? Ahora haces lo que se te da la gana, ¿no? Diciéndolo así en pocas palabras. Haces lo que tú quieres hacer. Pero cuando seas viejo, otro te va a vestir, otro te va a ceñir y te dirá lo que tienes que hacer. Como que le hablaba, ahora tú eres impetuoso, Pedro. Le volaste la oreja a Malco, Pedro. Me negaste, Pedro. Eres gritón, Pedro. Ahora haces lo que quieras, pero cuando eras viejo, o sea, cuando llegues a una madurez, alguien. ¿Y quién es ese alguien? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y esto es valioso porque nos lleva a pensar la transformación interna que nos hace libres para servir a Cristo. ¿En qué sentido, hermano? Que si tú vas a servirle al Señor, vas a servirle. Tú no tienes por qué ponerte a pelear con las autoridades que Él pone. No tienes por qué. Aunque yo no soy de los que pienso lo que dicen algunos, que manda, aunque mande mal. No, Señor. No, Señor. Pero si tú eres un siervo, tienes que obedecer. Amén. El Espíritu no simplemente está afuera dándonos órdenes para influenciarnos. Él está adentro, porque es la cuestión. Entonces está el pastor y da una orden. Y si es un pastor, porque como pues ahora el problema es ese, ¿no? Que hay tantos pastores que ya no se sabe cuál es cuál. Hay unas cosas terribles que están pasando, hermano. Pero terribles. Pastores que están diciendo que son iguales a Cristo. Otros que están diciendo que son superiores al apóstol Pablo. Hay otro que salió con una estupidez que yo miraba y yo decía, Dios bendito, y la gente lo aplaude. Un niño nos es nacido y él dice, ese niño soy yo. Y la gente lo aplaude. ¿Ya? Ahí no dice nada, hermano. Ahí no dice nada del pastor. El Espíritu no simplemente está dándonos órdenes para influenciarnos, Él está dentro, obrando un corazón nuevo y una mente conformada a Cristo, para que nos deleitemos en hacer lo que Él manda. ¿Cierto? Lo que Él manda. Porque oponga, si yo le digo, hermano, vamos a poner un crucifijo aquí adelante. ¿Se ve bonito? Opóngase con respeto, pero opóngase.
O cuando la doctrina, usted ve que la doctrina se está torciendo, opóngase. Pero cuando solamente ve al pastor como humano, ore por él, llámelo. Porque tiene la misma cantidad de huesos que usted, la misma cantidad de dientes que usted, no creo que menos porque se me han caído unos. Somos iguales. Ore. Y esa forma es en la que obra el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dentro de ti empieza a trabajar un corazón nuevo y una mente conformada a Cristo desde dentro. Pero también obra desde fuera, a través de circunstancias que van a llegar a tu vida. ¿Cierto? También está obrando. Circunstancias, por ejemplo, que a veces te peleas con un hermano y dicen los estoicos que el problema no es, tú no puedes cambiar lo que va a llegar a tu vida. Eso no lo puedes cambiar. ¿Cierto? Porque yo puedo acercarme donde Carlitos y ahí que está sentado, coger y... Él podía cambiar eso, no, ni siquiera sabía. Él pensó que le iba a dar un abrazo y llegaba yo y tenga. Pero él sí puede, o sea, de él sí depende la respuesta ante eso. Entonces yo digo, claro, el Espíritu Santo trabaja en forma externa, ¿ya? Porque es fácil leer aquí, dice, si te abofetea una mejilla, pon la otra. Amén, Señor. Carlitos. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar desde adentro. ¿Qué vas a hacer, Carlitos? Pastor, Dios lo bendiga, pastor. Aquí tiene el otro lado. Estoy poniendo a veces cosas así, ¿no? Para que usted se dé cuenta cómo el Espíritu trabaja. Pero tranquilo, Carlitos. ¿No? Porque el Espíritu Santo trabaja desde fuera y trabaja desde adentro. ¿Puede hacerlo? Es Dios. Es Dios. Esa es una de las grandes evidencias de que Él está ahí. ¿Cómo? Que hay muchas cosas que están cambiando en ti al enfrentar las circunstancias que antes enfrentabas y no podías hacer. ¿Cierto? Antes era matar y comer del muerto. Ahora es perdonar. Ahora es perdonar. ¿Sí? Dios bendito. Qué cosa, ¿no? Y Juanjo, retroceda ese reloj. Tercero, tú perteneces a Cristo. La tercera cosa que Pablo dice sobre nuestra diferencia como cristianos es que pertenecemos a Cristo. Entonces el Espíritu está en nosotros, estamos bajo la influencia del Espíritu. Y la tercera, tú y yo le pertenecemos a Cristo. Nótese las dos últimas partes de Romanos 8:9. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? El tal no es de él. Mire, no es de él. Él no está diciendo no es cristiano, no es de él. Porque usted puede ser un seguidor del pasto, pero no es del pasto. ¿Cierto? Pero es un seguidor. Y aquí dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, somos propiedad de Cristo, si en realidad tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso, miremos la forma contraria para que lo entienda. Si tienes el Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué pasa? Eres de Él. Entienda, no eres un seguidor de Cristo, eres de Él. Le perteneces a Él. De modo que, como cristianos, deberíamos pensar de nosotros como pertenecientes a Cristo, como posesión de Cristo. Me encanta pensar eso. Yo le pertenezco a Cristo. Usted también le pertenece a Cristo. Por eso es complicado ponerse a contender y a reñir con alguien. ¿Y si ese le pertenece a Cristo?
¿Quién va a sacar la cara por él? Cristo. No, pero es que ¿cómo? Cristo va a sacar la cara por él. ¿En qué sentido somos posesión de Cristo? Entonces Pablo conecta las ideas de habitar y posesión, porque ya vimos que Él nos habita, ¿no es cierto? Nos habita, vive en nosotros. Pero ahora nos dice que somos posesión de Él. Es lo que yo prácticamente le estaba diciendo. No es que Él llegue a vivir a ese edificio de apartamentos que tienes en tu vida y le has dado un apartamentico al Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo el que tomó control y no es el Espíritu Santo que vive en ti, tú vives en Él. ¿Ya? Pero aquí, ¿en qué sentido somos posesión de Cristo? Mira cómo conecta Pablo las ideas. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, Pablo explica lo siguiente. ¿Sí lo tiene? 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Cuando lo tenga me dice amén. Entonces, o no saben, dice Pablo, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Qué bonito. Yo no me pertenezco a mí mismo. ¿Por qué han sido qué? Han sido comprados por un precio. Así que no vengan a decir, ¡ay, ay, la libertad! Han sido comprados por un precio. Por tanto, ¿qué pasa? Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ¿sí le pertenecemos o no le pertenecemos? Claro que le pertenecemos. ¿En qué sentido? Entonces ya lo explica el versículo 20. Porque han sido comprados por un precio, usted y yo valemos la sangre de Cristo. Fuimos comprados por un precio. ¿Ya? Pues lo dice la palabra en otros lados, ¿no? Porque ustedes fueron comprados ni con oro, ni con plata, ni nada, con la sangre de Cristo. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, ¿qué pasa? Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que Pablo describe dos maneras en las que Cristo nos hace suyos. ¿Cómo? Porque nos compró y porque habita en nosotros. Qué bonito eso, hermano. Entonces, cuando yo veo eso, ya me doy cuenta que no es que yo lo recibí como inquilino. Él vino como dueño. ¿Cómo así? Claro, porque antes tú eras propiedad del diablo. Y teniendo él el poder de arrebatarte, ¿qué fue lo que hizo? Compró su libertad. Amén. Sí lo está entendiendo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Nosotros somos de Él porque nos compró y porque Él habita en nosotros. Él no va a declarar posesión, es que eso es mío, pero usted no vive ahí. No, Él dice, yo lo compré y yo vivo ahí. Ya lo va a entender. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención en Estados Unidos cuando llegaron todos los colonos. Era tremendo porque los colonos, no sé si usted ha visto hasta las películas del oeste, ¿no? ¿Sí les gustan las películas del oeste? Balaceras, ¿no? Sabroso. Entonces llegaban los colonos y hacían caravanas hasta el oeste y ellos decían, está bonito este lugar, y se asentaban ahí. Y empezaban a habitar y luego reclamaban posesión. No sé si aquí pasaba lo mismo o ha pasado lo mismo antes, pero ahora ya no. Pero eso pasaba en Estados Unidos, llegaban los colonos. La diferencia con Estados Unidos fue la calidad de colonos que llegaron. Allá los colonos que llegaron eran cristianos. Acá ni cristinos llegaron. Acá llegaron un poco de criminales. Allá llegaron cristianos, atravesaban, iban al oeste, miraban esto, está bonito, y tomaban posesión. ¿Cómo tomaban posesión? Viviendo ahí. Se establecían como colonos, pero también existían las formas más tradicionales de obtener tierra, como era
pagando por ellas. Cristo hizo ambas cosas para que digan, para que no vayan a venir a decir aquí que no tengo derecho de declarar mi propiedad sobre ustedes. Él hizo las dos cosas. Nos compró y se estableció en nosotros. Qué bonito esto, ¿no es cierto? Nos arranca de las tinieblas, nos pasa a la luz pagando el precio, pero no nos deja botados, sino que Él llega a habitar en nosotros. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Por decir, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la compra. Ahí habla de la compra, ¿no? Porque han sido comprados, dice, por un precio. Pero luego dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene, y ustedes, dice el versículo 9, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, ¿qué pasa? Que no solo lo compró, sino que él está viviendo ahí. Pero si tú no tienes a él, porque tremendo esto, hermano, mire. Hay muchos que fueron comprados, pero no han permitido que él viva ahí, que él more ahí. Y la posesión completa es comprar y vivir ahí. Y eso lo hizo Cristo. Nos compró y se estableció en nosotros. Y Él nos compró con su sangre y se muda a nosotros por su espíritu. Ahí está. ¿Sí lo siente? Ahora ya no lo sienta como en las cosquillas, está aleteando. No, siéntalo como la influencia que tiene en todo, hermano. En todo. Va a empezar a haber un cambio. Uno empieza a sentir. Vino David y pecó y Natán se lo dijo. ¿Qué dijo David? No, pues yo no tengo la culpa. ¿Quién le manda a esa ir a bañarse desnuda? Pudo haberle dicho, ¿qué quería? Que se bañe con ruana, pues. ¿Qué hacías tú mirando ahí por la terraza? ¿No? No, pero es que tampoco, pues, nada. He pecado, dijo. Listo, eso es. Eso es. ¿Por qué? Porque hay alguien poderoso que influencia. ¿Sí me entiende? Hay alguien, porque ya no me pertenezco a mí mismo, yo soy propiedad de Dios. ¿Sí entiende eso? ¿Usted es propiedad de Dios? Qué felicidad, ¿no? Sí. Aunque yo preferiría ser hijo de Bill Gates o de Elon Musk. Pero pues si es de Dios, pues bueno, qué bueno. He ahí. Somos habitados por Cristo, estamos bajo la influencia de Cristo y somos propiedad de Cristo. Y aquí hay también tesoros para que los medites y disfrutes. Uno de los principales tesoros en la mente de Pablo parece ser la absoluta seguridad de que esto nos da incluso frente a la muerte. Entonces el diablo te asusta con la muerte. No, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. ¿Te está doliendo ahí? Cáncer, eso es cáncer. Ya estás planillado. Te vas a morir. Y empiezas a comerte las uñas y ahora ¿qué hago? ¿Dónde es que es el indio Calazacón? ¿Dónde? Empieza a hacer una cantidad de cosas, pero somos habitados por Cristo. Somos influenciados por Cristo y somos propiedad de Cristo. ¿Quién tiene derecho sobre mi vida? Solo Cristo. Pero es que el diablo dice, ¿y qué te importa lo que el diablo diga? ¿Qué te importa lo que el diablo diga? ¿Por qué sigues teniendo miedo? Porque no has permitido que la influencia del Espíritu Santo obre en tu vida. Estás restringiendo al Espíritu Santo, lo estás contristando, lo estás deteniendo. Ahí está la diferencia. Puedes ver la preocupación de Pablo con esto en los dos últimos puntos. Y aquí, yo no sé, pues a ver, este Juanjo no retrocedió, hombre. Porque yo le dije que había 5 cosas, ¿no?, que nos distinguen. ¿Cuántas vamos?
3. Había 5 cosas que nos distinguían de los no cristianos y una cosa que muestra cómo somos iguales. Entonces, terminemos con ahorita con lo que somos iguales y dejamos 2 para cuando el Señor venga. ¿No? Terminemos en lo que somos iguales con los no cristianos. Romanos 8:10, ¿qué dice? Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Vea, pégale un pellizco al que está a su lado. No, no será, no literal. Entonces, pégale el pellizco y diga, cuerpo cobarde, dígale. ¿Cómo te meneas? ¿No? ¿Por qué? Y si Cristo está en ustedes, usted dice, sí, ahí está. Yo tengo a Cristo. ¿Sí tiene, o sea, Cristo? Bueno, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, ese cuerpito y mi cuerpito están muertos por causa del pecado. Por más que lo perfume, está muerto a causa del pecado. Así que, aquí está el punto de semejanza. En esta era nuestros cuerpos permanecen mortales y morirán, aunque Cristo habite en nosotros. Amén. Cuerpo cobarde. ¿Cómo? Ahí sí se lo saben, ¿no? Sí saben. Aunque tengan a Cristo. Es que a mí no me toca nada. A mí no ni las pulgas me pican. Dicen, no, yo soy un cuerpo, yo soy cristiano. No, Señor. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, dice. Así que nuestros cuerpos en esta era permanecen mortales y morirán aunque Cristo habite en nosotros. En otras palabras, la redención ocurre por etapas. Cristo está en mí. Esperanza de gloria, dice, ¿no? Cristo está en mí. Y la redención de nuestros cuerpos no ocurre en esta era. ¿Pero por qué no me sana el Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque tu cuerpo está muerto a causa del pecado. Ay, pero Señor, entonces el Señor dice, yo necesito que se te cure eso, yo te voy a curar, pero si lo necesito para que tú puedas funcionar en el reino. Pero mientras tanto no. Por eso siempre hemos hablado cuando sanó al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? Levanta, toma tu lecho y anda. Entonces el paralítico dice, pero ¿para qué voy a cargar el lecho? Tantos años con ese puerco lecho, vea, ya lo tengo hasta marcado en la espalda. Y ahora me pide que lo cargue para que no te olvides de dónde te levanté. Porque ustedes tienden a olvidarse de dónde fueron sacados. Y se olvidan de la posibilidad que salieron y ahora se sienten más santos que el mismo Cristo. La redención ocurre por etapas y la redención de nuestros cuerpos no ocurre en esta era. Esperamos, como dice el versículo 23 de Romanos 8, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Yo no sé si era este. 23. Carajo, cada vez hacen la letra más pequeña o cada vez estoy más mal de la vista. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Oiga, y son cristianos y somos cristianos, pero anhelamos que nuestros cuerpos sean liberados del sufrimiento, dice. Por eso, esperamos, como dice el 23, versículo 23, la redención de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están, por así decirlo, condenados a morir, porque seguimos siendo parte de una humanidad pecadora y caída. Por eso el COVID mató cristianos también. Pero ¿por qué, Señor, si yo soy un hijo tuyo? Muera. Sencillamente por eso, porque somos parte de una humanidad pecadora y caída, y en ese sentido somos como el resto de la humanidad. ¿Qué pasa? Moriremos.
sino que para nosotros la muerte no es muerte, la muerte es dormir. Porque como tenemos el Espíritu de Cristo, los que tienen el Espíritu de Cristo no mueren, sino duermen, pero no en los cultos. No, hay que aclararlo, porque si ahí dice, no, no en los cultos. ¿Correcto? Ahora, hay otras dos cosas que hacen a los cristianos diferentes de los no cristianos y que le quita el aguijón a nuestra mortalidad. Dos cosas que hacen falta y que las veremos si Dios no viene antes el próximo domingo o el viernes. Amén. Pónganse de pie, hermanos cristianos. Levante sus manos al cielo, dele gracias a Dios por su palabra. Si la recibió, dele gracias a Dios. Lo primero que tiene que decirle al Espíritu Santo es, perdóname, porque no eres un inquilino, eres propietario. Y no es que tú estés en mí, yo estoy en ti. Y darle gracias porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Así que levante sus manos al cielo. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor, por cuidar de mí. Abre tus labios y dilo con tus propias palabras. Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dale gracias de todo lo que has escuchado. Pero lo más bonito es que se haga vida en tu vida. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Una vez más, dile. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Dilo ahora. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar a aquel que me Ha hecho sentir amado. quiero vivir Para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. quiero alcanzar Aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar, dile. quiero amar Aquel que me ha hecho sentir amado. quiero vivir Para servir, alabar y adorar
Es impresionante el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la humildad de Dios. Es impresionante. ¿Sabes lo único que pide de nosotros? Humildad. 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 ¿Quieres obedecerme? Dice. Sí, Señor, yo quiero hacerlo. Ahí está el Espíritu Santo en ti. Ahí está el Espíritu Santo en ti. ¿Quieres trabajar para mí? Sí, Señor, quiero hacerlo. Ahí está el Espíritu Santo en ti, el poder de Dios. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Dejar que Él desarrolle la obra en tu vida. Levanta tus manos y pídele perdón a Dios por tu altivez, por tu prepotencia, por tu orgullo, por tu rebeldía. Dile que no quieres ser eliminado, porque eso puede pasar, hermano, eso puede pasar. Y aquí tengo en este papel una visión donde Dios habla de eso, aquí en esta congregación. Reacciona a tiempo, hermano, por favor. Por favor. La rebeldía es idolatría. Pídele perdón a Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, entonces déjate ser influenciado por Él. No mires la paja que está en el ojo ajeno, mira la viga que está en el tuyo. Pídele perdón a Él. Y hazlo con sinceridad, hazlo de corazón, entendiendo que a Él no le puedes mentir. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No Tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. quiero vivir Para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, bendito y alabado seas por siempre y para siempre, Señor. Esa era la palabra, Padre, perdóname, porque a veces no soy más sino un estorbo para ti, Señor. Esta era la palabra que tú querías traer a tu pueblo. Gracias por enseñarme. Gracias por obrar siempre, Señor, en nuestras vidas. Y gracias por haber tenido tanta misericordia conmigo, poner tus ojos en mí,
y llevarme a ser un siervo tuyo, Padre. Siento tu Santo Espíritu en mí. Cuánto ha cambiado mi vida. Y eso es lo que yo predico, eso es lo que yo proclamo. Pero quiero alcanzar definitivamente aquello por lo cual fui alcanzado. Sé que tú empezaste una buena obra y la estás perfeccionando, y eso estás haciendo tú, Señor, con tu pueblo. Y hoy te pido por cada uno de ellos, Señor, con sus inquietudes, con sus dudas, aún con su rebeldía. Vuélvelos al camino, Padre. Por favor. Manada pequeña, me dijiste al comienzo que era este pueblo para ti. Pero a ti no te impresionan las multitudes. Y a esta manada pequeña a ti te ha complacido darle el reino. Que podemos caminar conforme a tu Santo Espíritu. Que podamos hablar conforme a tu Santo Espíritu. Que podamos pensar conforme a tu Santo Espíritu. Que podamos trabajar para ti conforme a tu Santo Espíritu, que podamos trabajar ahí en el mundo conforme a tu Santo Espíritu, y que todo sea para tu gloria, oh Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor, mi Dios, mi amigo, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Oh, no hay nadie más digno que nuestro Dios.